Compartimos entonces pantalla aquí. Bien. Medios de contraste. Voy a pedir acá un segundito. Participantes. Bien, eso mismo. Bueno, a ver. Medio de contraste a resonancia magnética. La generalidad de los medios de contraste que se utilizan siempre es apuntando a un medio de contraste que es el gadolinio. Pero también existen otros, ¿eh? Que son muy poco habitual, diremos, hacerlo. La mayoría, todos los estudios con contraste, la inmensa mayoría, van a ser con gadolinio, pero hay algunos otros que no, ¿sí? Que se van a hacer con un elemento distinto, van a ser óxidos de hierro, ¿sí? Entonces van a encontrar, por un lado, aquí vamos a focalizar en gadolinio, ¿sí? Y en el apunte lo que van a encontrar también es un poco más profundizado la parte de los óxidos de hierro, de cómo se utilizan. ¿Qué es lo que pasa, diríamos? Hay diferentes tipos de medios de contraste, ¿sí? Pero estos de hierro van a tener una particularidad. La particularidad que tienen que van a estar dedicados al estudio del hígado. Entonces es como que hace un poquito de mella por sobre lo que tenemos que estudiar nosotros, que esto es más una generalidad. Así que nos vamos a enfocar en gadolinio para la clase de hoy. Así que lo primero que podemos decir, esto vamos a poner un poquito más grande, a ver, ahí está. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Estamos mirando, por un lado, si un átomo de gadolinio con todos sus electroncitos ahí dando vuelta en sus orbitales, y una molécula. Una molécula, y en el centro de esta molécula vemos un gadolinio. ¿Sí? Toda la presentación de contrastes por resonancia magnética siempre van a estar ordenados de esta forma. O sea, el ion metálico por un lado, ¿sí? Y una molécula circundante. Que esta molécula circundante va a estar diseñada de una forma específica. Así que vamos pasando. A ver. Ahí va. Primero, ¿qué es un contraste? Vamos a decir si es una presentación en la cual podemos inyectársela a un paciente en forma sistémica o ya sea intraarticular. Lo que vamos a necesitar es esto, o entender que es un medicamento. Y ese medicamento va a tener fines, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a querer con el contraste en resonancia magnética es diagnosticar una enfermedad. No va a ser curativo ni paliativo, en este caso va a ser netamente diagnóstico. Al ser netamente diagnóstico, esto nos limita siempre a entenderlo como un medicamento, pero lo sigue siendo, ¿sí? Permiso, acá vamos a silenciar ahí estamos. Entonces, en resonancia magnética, como nosotros trabajamos con señales provenientes de los hidrógenos, lo que hacen los contrastes es modificar la señal. De alguna forma la modifican, ya vamos a ver cómo la modifican. Y el objetivo siempre va a ser mejorar la definición. O sea, justamente un contraste, siempre en resonancia magnética son contrastes positivos, o sea, aumentan, dan señal, dan brillo. ¿Sí? Entonces, por un lado, mejoran la definición, van a incrementar las diferencias entre los tejidos normales y los patológicos, justamente. Ya sabemos que cada uno tiene su propio tiempo, ¿sí? Cada órgano, mejor dicho, tiene su tiempo T1 y T2. El contraste lo que va a hacer es favorecer de alguna forma ese contraste. Y proporcionar formación funcional. O sea, también tiene esa beta funcional en la cual digamos, ¿cómo decirlo? El paciente, digamos, su organismo, va a hacer que actúe de una forma, este contraste, no solamente que actúe, sino que además también cómo se deposita en el cuerpo, a su vez de cómo se deposita en el cuerpo, cómo es ese proceso en el tiempo, cómo es ese depósito. Hay estudios que vienen de la mano siempre con estudios dinámicos en los cuales se observa la captación de gadolinio como en tiempo real. Nosotros vamos observando con diferentes secuencias cómo ese contraste se va depositando. Eso es una herramienta que utiliza el médico para poder darle nombre y apellido a una patología sin necesidad de una punción biopsia, o en su defecto sumar un dato positivo. ¿Sí? Tenemos un dato por un lado de la resolución, tenemos otro dato, por ejemplo, de la difusión de los tejidos normales o patológicos, y a su vez también tenemos cómo
ese contraste se deposita en el cuerpo y cómo es esa curva de depósito, cómo es esa curva de captación, cómo se comporta una determinada lesión o imagen. Entonces el médico establece ahí con esos signos o con esos puntos positivos un diagnóstico. ¿Mm? Em, Como estamos trabajando con un ion metálico, la base del contraste, o sea, la base en resonancia magnética va a ser si la susceptibilidad magnética, ¿cierto? Este ion paramagnético, que ya sabemos que cuando estás bajo la influencia de un campo magnético, estos iones lo perciben, ¿sí? Y se alinean con ese campo. Tienen una débil, ¿cómo decirlo?, interacción con el campo magnético y cuando este desaparece, los iones vuelven todos a su normalidad. Pero si queremos imantar un trozo de gadolinio, esto no lo podríamos hacer. Es una de las características de lo que son los elementos paramagnéticos. Entonces, al tener diferencias de señales por esta susceptibilidad magnética que hace que los hidrógenos que están circundando sienten otro campo magnético. ¿Por qué? ¿Por qué sienten otro campo magnético? ¿Por qué esta susceptibilidad magnética? Porque el ion metálico de alguna forma hace que ese campo magnético varíe. Entonces estamos hablando del campo magnético químico. Esto a nivel local, a nivel microscópico, el ion metálico hace de que el campo magnético se distorsione. Entonces, por lo tanto, los hidrógenos sienten otro campo y de alguna forma sí lo podemos, digamos, clasificar. Decir, bueno, estos que están aquí se van a comportar diferente porque en la proximidad de ellos hay un ion metálico con muchos electrones desapareados y esos electrones desapareados, recuerden, ¿sí? Cuando se mueven, electrones sueltos, los cuales no están desapareados, o sea que tienen carga, se comportan como si fuesen un imancito, son cargas en movimiento. Cargas en movimiento generan campos magnéticos. Entonces esas perturbaciones son las que se van a utilizar para poder decantar una señal. Em, Siempre debe ser resonancia magnética, entonces cuando hay contrastes va a haber un ion metálico, ¿cierto? Este ion metálico, el mecanismo de acción va a ser el siguiente: modificar por susceptibilidad magnética cómo los hidrógenos se comportan cuando están bajo la influencia de un campo magnético y absorben esta radiofrecuencia. Entonces, ya sabíamos que T1 y T2 son constantes de relajación de los tejidos. Cada tejido tiene su constante de relajación y lo hacen en un determinado tiempo. Uno estudia una variable que es cuán rápido los hidrógenos se relajan, o sea, cuánto absorben energía y se van relajando, emitiéndola al medio hasta volver a su estado original. Y la otra variable es cómo estos empieza a haber un desfasaje entre los hidrógenos. Imaginemos, ¿no?, que todos están a un mismo ritmo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si hay un contraste en el medio, si está este gadolinio, el ion, va a hacer que comience a haber un desfasaje mucho mayor. Entonces, de alguna forma podemos estudiar estos desfasajes, ¿sí? Vamos a hacer siempre hincapié en resonancia, que la inmensa mayoría de todo lo que se utiliza con gadolinio es siempre T1. ¿Sí? Siempre valor constante de relajación T1 para ver gadolinio. En T2 se pueden utilizar cuando son secuencias de difusión en base T2. Em, pero bueno, eso va de la mano también de otra cosa que también ya la vamos a ver, pero más adelante. ¿Sí? Pero siempre, siempre T1. La mayoría de las veces también T1 saturados, en los cuales intentamos saturar toda la imagen para que quede todo sin señal o una señal uniforme, ¿sí? Y dejar el contraste. Entonces, tipos de medios de contraste que vamos a utilizar. Ya dijimos, gadolinio por un lado, ¿sí? Este ion paramagnético, y los superparamagnéticos que son los uspios o uspíos. Estos son siglas en inglés que dice ultra, small, partícula, iron, óxido. O sea, son partículas de óxido de hierro que se utilizan. Siempre partiendo de la misma base. Ion metálico y alrededor una molécula que lo encierra. Vamos a pasar aquí. Queda como lento. Ahí va. Acá tenemos dos imágenes comparativas, ¿sí? T1 encéfalo sin contraste, T1 con contraste. Entonces, si dijimos de que el gadolinio lo que va a hacer es disminuir los tiempos de relajación, T1 y T2 acortan cómo los hidrógenos liberan su energía al medio por esos cambios intrínsecos de susceptibilidad magnética que produce este ion metálico,
podemos observar en la imagen lo siguiente. Fíjense, acá tenemos una patología, o sea, una imagen bastante fea, ¿no? ¿Por qué decimos que es fea? Porque si vemos aquí la tabla ósea, vemos que directamente desaparece la tabla ósea y se continúa acá. Si esto es una imagen lítica. Si este paciente es una metástasis de pulmón. ¿M? Entonces vemos en el turno sin gadolinio una imagen, ¿sí? Pero no alcanzamos a distinguir mucho más. Sí, vemos que hay cuestiones, hay por ahí cositas heterogéneas, ¿no? Pero cuando nos vamos aquí a este T1, mismos parámetros, mismas formas, mismos todo de la secuencia, vemos, ¿sí? Cómo cambia la señal, cómo hace de que aumente, ¿sí? Esta señal proveniente de ahí, donde están depositados todos las moléculas con gadolinio. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están acortando los tiempos. Al acortar los tiempos de relajación T1, ¿sí? Esto nosotros vamos a expresarlo en la imagen, o se expresa, mejor dicho, en la imagen, y lo vamos a ver como una hiperintensidad. ¿Por qué? Porque si estamos viendo justamente variables de cómo los hidrógenos liberan su energía al medio, y el gadolinio lo acelera esto, vamos a tener más señal, por lo tanto, hiperintensidad de la señal. Observen las imágenes cómo el mecanismo de acción de gadolinio hace disminuir la constante T1 de los tejidos, devolviendo más señal en los hidrógenos en donde la molécula de contraste se deposita. Se aprecia hiperintensidad de la señal en tejido patológico. Aquí lo tenemos. Cómo ayuda inclusive hasta determinar el contraste. Fíjense, también esto es una imagen muy clásica de lo que es cuando hay metástasis, ¿sí? Que tenemos un halo general, ¿sí? Y adentro tejido necrótico. Esta es una imagen bastante común. ¿Sí? La ubicación por ahí es media extraña, ¿no? Porque al paciente se le veía un chichón, ¿sí? Pero bueno, una metástasis de cáncer de pulmón. Así que vamos a seguir aquí. Entonces ya sabemos qué es lo que hace el gadolinio. Acorta los tiempos de relajación T1 y T2. Ese es su mecanismo de acción. ¿Sí? El gadolinio de por sí, acá lo tenemos, por ejemplo, esto es otra molécula. ¿Eh? Acá vemos, por ejemplo, un NH, ¿sí? Es decir, que hay amidas. Esto es una molécula, esto es un gadoterato no, es una gadodiamida, perdón. Tenemos dos amidas. Es una molécula que encierra a ese ion. ¿Por qué lo va a encerrar ese ion? Porque es sumamente tóxico a nivel celular. No lo queremos suelto. No queremos que se deposite en el cuerpo este gadolinio, porque lo que va a terminar haciendo, sí, es romper las membranas celulares. Es muy, muy tóxico. Y a su vez también, de por sí, el gadolinio solo no va a ir a depositarse en lugares. O sea, esta molécula está diseñada de una forma para que, una vez inyectada en el cuerpo, ¿sí? Esta se distribuya de una forma conocida, y además también de distribuirse de una forma conocida, se puede eliminar de una forma conocida también. Entonces, lo que sucede es que a través de esa molécula hay una farmacocinética por un lado y una biodistribución por el otro, ¿sí? Que esto lo proporciona la molécula que la encierra. Esta molécula que la encierra se denomina quelato. ¿Mm? Todo quelato es cualquier molécula que encierra, ¿sí? En este caso, un ion metálico. Es un metal de la familia de los lantánidos, el gadolinio. Tiene interacciones dipolo-dipolo, acortando el valor T1, esto ya lo conocemos. Importante el efecto sobre el T2 también, si también disminuye, ¿sí? El T2. Y como decíamos, que es muy tóxico a nivel celular, el gadolinio va a estar encerrado en una molécula. Esa molécula se llama quelato, es un ion encapsulado. Entonces permite utilizar en el organismo tratando de que se libere la menor cantidad de iones posibles. Los quelatos de bajo peso molecular se comportan como agentes extracelular. Siempre van a estar en compartimento extracelular. Y no se meten dentro de la célula por más que no sea una molécula muy grande. Entonces, por un lado la toxicidad y por otro lado también lo que es tratar de que esa molécula se disocie lo menos posible. Entonces, la disociación de moléculas dependía de cuán estable es esa molécula. ¿Sí? Y lo que no vamos a querer es que se disocie, primero porque se van a depositar gadolinios, pues, digamos, sueltos, iones sueltos de gadolinio, que hay estudios que se fueron recopilando a medida que pasó el tiempo, que se depositan en el cerebro, en tejido cardíaco, ¿sí? Sobre todo eh, digamos, con medicamentos ya, digamos, viejos, sobre todo en la década de los 90, cuando se empezó a hacer como masiva la resonancia.
Entonces hay compuestos de gadolinio que tienden a disociarse mucho menos que otros. Entonces tenemos por un lado compuestos cíclicos, que estos son los que menos se disocian, y compuestos lineales, que son los que más se disocian, tienen una tasa de disociación muy alta. Si hay una tasa de disociación muy alta, tenemos más partículas por cantidad, entonces por cantidad de sangre o volumen de sangre, entonces también aumenta la osmolaridad, entonces hay también otras cuestiones que vienen de la mano, además de evitar que ese gadolinio se deposite. Algunos compuestos lineales de gadolinio fueron retirados de circulación y reemplazados por compuestos cíclicos. Sí, ahora a ver, se sigue utilizando compuestos lineales en servicios. Hasta donde estuve yo se utilizaban en menor medida, pero se utilizan todavía. Aquí no, aquí ya están prohibidos en la Unión Europea. Se va a intentar eso, de que no se deposite gadolinio por un lado y que la molécula sea lo más estable posible y no se disocie. Al no disociarse no tenemos más cantidad de partículas ahí en el medio dando vuelta. Indicaciones. ¿Para qué se indica contraste? Vascularización anormal por un lado, permeabilidad vascular, anormalidades de la barrera hematoencefálica también. Esto ya lo vimos en algunos casos, que veíamos que si hay una lesión en la barrera hematoencefálica, ahí recién el cerebro capta gadolinio, si no, no lo hace. Y, por otro lado, también que no les mencioné, que me quedé pensando, fue que la hipófisis también es otro lugar de captación de gadolinio fisiológico normal, sería. ¿Por qué? Porque está por fuera de la barrera hematoencefálica, sale del tronco cerebral el tallo de la hipófisis y la hipófisis, y esto hace que, digamos, el gadolinio se deposite en, en la hipófisis. Es otro lugar donde vamos a encontrar con normalidad gadolinio, sería como una vez inyectado. Facilita la detección de lesiones ocupantes en el sistema nervioso central, metástasis, hernias de disco, patología inflamatoria, sistema locomotor, articulaciones. Es un estudio también bastante comunes que se están haciendo, que son resonancias directas con inyección de medio de contraste de gadolinio en articulaciones, hombro, muñeca, rodilla. Pero bueno, esto tiene también otras variables, ¿no? O sea, en una resonancia se busca también expandir la cavidad con una disolución de gadolinio y de solución fisiológica, aumentando. Entonces, el contraste positivo hace de que las estructuras, los medios de unión sean mejor y bueno, es otra técnica, ¿no? Pero también se utiliza. Pelvis, para pues, sobre todo próstata, tórax, cuello. Tórax vamos a estudiar más en más una cuestión de apuntar al mediastino. Cuello por cadenas ganglionares, detección de vascularidad neuronal en el hígado. Esto, por ejemplo, puede suceder que uno va a hacer un control, una ecografía de control, y resulta que nos encontramos, tenemos una hallazgo, una mancha negra en el hígado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese caso va a ser una imagen en la cual se va a describir borde, bla, bla, tamaño, esto, aquello, lo otro, pero va a quedar ahí, mucho más no va a poder saber el médico. Entonces, con el contraste, si de alguna forma, si ya sé también en tomografía, se puede decantar, ¿sí? De qué imagen se está hablando, depende de cómo se comporta con el contraste, o sea, cómo es su lavado, si cómo capta, si continúa esa captación en el tiempo, si no, si decae, eso depende. Entonces, abdominales también es muy, muy, muy pedido, si retroperitoneo, obviamente, para estudiar riñones. ¿Mm? Y dosis. A ver, esto de las dosis, yo los pongo por separado, así, digamos, como lineales y cíclicos, porque la mayoría de los compuestos que son lineales van a venir en presentaciones de 15 mililitros. Pero hay algunos que no. Por ejemplo, el Gadovist viene de 7 mililitros y es cíclico. ¿Eh? Entonces, si son compuestos de 15 mililitros, ¿sí? La dosis 2 mililitros cada 10 kilos de paciente, y si son compuestos de 7,5, ¿sí? 1. ¿Por qué? Porque es el doble de concentración, entonces siempre va a ser proporcional, ¿verdad? Esa es la dosis que se va a utilizar. Tenemos aquí, bueno, imágenes, y vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, vemos la primera acá. Acá nos encontramos con una primera imagen y decimos, es muy parecida a si la vemos así rápido, decimos, esto es un DP o un STIR capaz. Si un STIR no, porque vemos que está muy granulada, entonces como que podemos decir, no, no, no sería un STIR. Entonces, ¿cómo podemos saber que este uno? Vamos a encontrar un reparo. Es decir, sabemos que este uno, ¿por qué? Imágenes sin y con gadolinio siempre se van a estudiar entre uno, entonces vamos a decir, ¿qué reparo encontramos acá? ¿Qué cosa nos ayuda a distinguir acá? Entonces no tenemos mucho acá en articulación, pero fíjense acá arriba, ¿sí? Cómo el líquido sinovial, esta membrana de aquí, ¿sí? es
hipointensa. Entonces, si es líquido, es hipointenso, T1. Y además también que lo que vemos aquí, gadolinio depositado en toda la membrana. Esto es todo tejido inflamatorio. Todo tejido inflamatorio, por una de las indicaciones que tiene, el contraste le gusta. A las moléculas, digamos, a los quelatos diseñados les gusta ir a depositarse donde hay tejido inflamatorio. Y aquí tenemos rebordes inflamados y toda la cápsula también con contraste. Vemos aquí dos comparativas de muñeca. Vemos en la primera sin contraste, cómo hay un área en la cual vemos el primer metacarpiano con un granulado, podemos decir que hay una artrosis y demás, y cuando vemos con contraste cómo le gusta ir al gadolinio ahí, porque es tejido inflamatorio, el contraste va a ir ahí. Entonces ya vimos, por un lado, tejido tumoral como capta, vimos tejido inflamatorio como capta, vimos lesiones en los huesos óseas como captan. También hay patologías, por ejemplo, vienen de la mano de reuma, que también se utiliza gadolinio, protocolos diseñados para poder experimentar con medicación. Entonces observen las áreas de captación de contraste, aquí las mencionamos una, ¿sí? Y aquí la otra, ¿sí? Y en ambos casos realce contraste por patología inflamatoria. El contraste le gusta ir ahí, donde el metabolismo de alguna forma está alterado, está cambiado ese metabolismo, ya sea por inflamación, ya sea por infección, todo lo que produzca un aumento del metabolismo general va a ir ahí. Y además también esa molécula, cómo se distribuye, cómo se elimina. Siempre por vía renal. Entonces así vamos a esto. Cuidados en la administración. ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Mm? Generalmente es muy bien tolerado, como dice aquí, esto es cierto. Es muy bien tolerado, es difícil encontrarse con un problema a la hora después de inyectar gadolinio. Administrado en soluciones concentradas sin ningún inconveniente. Lo primero, ayuno, de 2 a 6 horas. Porque bueno, no sé si de alguno de los presentes alguna vez se hizo una inyección de gadolinio, pero yo sí, entonces le cuento mi experiencia. Es lo primero que uno siente, bueno, es prácticamente uno no siente nada en el lugar de la inyección, siente el pinchazo y que algo sube, digamos, el líquido, pero automáticamente se comienza a sentir como una especie de asco. Uno siente, no digo yo, a mí en mi caso no fue náusea, no me dio ganas de vomitar o tener esas ganas, ¿sí? Pero sentí un asco y medio raro, así como el sabor. Entonces, tuve una sensación de asco. Entonces, pacientes también, si tienen, comieron, el paciente ese no se va a hacer la inyección porque no vamos a querer de que el paciente le dé náusea y que vomite dentro de un resonador con la bobina puesta, imagínense, o sea, un asco. Así que si el paciente comió, ¿sí? No se hace contraste. Otro de los puntos, pacientes con insuficiencia renal. Tasa de filtración, tenemos que pedir un clearance de creatinina. Antes de hacer una inyección, tenemos que conocer esa función renal, si es una función renal o normal o no. Si no, no hay una función normal, tenemos que conocer el clearance o sea, cómo es la tasa de filtración glomerular, que eso no lo hacen los médicos. Sacan datos por un lado, si me hace el peso, la cantidad, como bueno, todo el dato de paciente, y esa es una fórmula, y ahí ellos sacan si ese paciente se puede o no se puede hacer una inyección de gadolinio. En el caso de que haya una insuficiencia renal severa, se pacta una diálisis, ¿sí? Pero no es que sería una contraindicación exclusiva, no, no. Si hay función renal deteriorada, el paciente no se hace, no, pues se puede dializar. Entonces, efectos adversos, lo primero, como decíamos, vómitos, náuseas y vómitos, es lo que más agarra. Dolor, calor en el sitio de inyección, 0,41%. Fíjense, los valores son muy bajos, ¿sí? En este caso, si se extravasa el contraste, va a subir un poco más ese dolor. Si la idea que cuando enseguida nomás, si la vena se rompe, se extravasa un poquito de contraste y arde muchísimo. El paciente le arde todo eso. Cefaleas también por un lado y reacciones alérgicas cutáneas y reacciones severas. En mi caso, reacciones severas, o sea, en cuanto a reacciones de hipersensibilidad, yo no he visto ninguna. Sí he visto moderadas, por ejemplo. Ya sabemos bien que teníamos las leves, moderadas y graves. eh, Algo leve, ¿sí? Es una sensación de náusea, algún picor, ¿sí? Pero no pasa más que eso. Ya moderado cuando el paciente se comienza a brotar. ¿Sí? Me ha pasado de pacientes empiezan a tener también secreciones nasales de la garganta y además también después ronchas tipo placa, que empiezan a aparecer
en el cuello, ¿sí? En el pecho, pues se empiezan a extender también hacia la cara, ¿eh? El paciente comienza a tener esa reacción. Entonces es muy importante, primero, contar con los elementos para poder detener esa reacción alérgica. Primero, o sea, antihistamínicos y tratar de disminuir una reacción inflamatoria. Entonces, por otro lado, corticoides. ¿Sí? Primero eso, hay que contar con esas dos medicaciones fundamentales como para poder detener una reacción alérgica. Segundo, a ver, si bien no es nuestra competencia profesional hacer una inyección de contraste, ¿m? Se suele hacer. A ver, esto es algo que pasa en la práctica. Nunca, jamás, si están haciendo resonancia magnética, o bueno, cualquier estudio en el cual tienen que inyectarle algo a un paciente, nunca lo hagan solos. Nunca lo hagan solos. Porque pasa ese paciente, ustedes, o sea, ustedes no saben, no está dentro de nuestras competencias, primero, inyectar, y segundo, poder detener una reacción alérgica o tener los conocimientos necesarios como para poder hacerlo. Entonces, no se arriesguen. Por más que sea algo requerido, por X motivo, si no hay un médico, no inyecten. Si están solos trabajando, no inyecten gadolinio, ¿sí? No lo hagan. Bueno, dicho esto, sé que a veces es difícil por lo que pasa en algunos servicios, ¿sí? Pero fundamental es eso, porque después la responsabilidad la van a tener ustedes. O sea, no la va a tener nadie. La van a tener solamente ustedes si ese caso ese paciente la pasa mal con una reacción alérgica fea. ¿Eh? Entonces, a pesar de las precauciones, pueden verse reacciones anafilácticas. En resonancia no existe premedicación. A veces, si hay una reacción ya conocida, se puede medicar, pero hay que ser medio kamikaze, digamos, como para inyectarle nuevamente gadolinio a alguien que ya hizo una reacción alérgica. En todas salas debe haber un profesional médico y elementos de cuidado del paciente, o sea, por lo menos un carrito de paro, ¿no? Con medicaciones para poder, por lo menos, detener la reacción alérgica. Em, Después, por ejemplo, pasa también de que, o sea, es también común, bueno, no es común tampoco, diríamos, en el global no es común, pero pacientes también, náusea y vómitos también he visto, ¿sí? Que realmente empiezan y tienden a vomitar, sobre todo cuando se pone mucha cantidad y la velocidad de la inyección es muy alta. ¿Mm? En estudios de cardiorresonancia pasa eso, ¿sí? Donde se necesita un flujo bastante importante de gadolinio, entonces el paciente recibe todo ese shock y el instintivo, o sea, dispara el reflejo del vómito, induce el vómito. Entonces, función renal, bueno, ya más o menos hablamos, ¿sí? Función renal deteriorada, esto hay que tener cuidado porque cuando se empezó a utilizar el gadolinio apareció esta patología, ¿sí? Fibrosis sistémica nefrogénica, que es una enfermedad que afecta a piel, músculos, pulmones, miocardio, hace que estos se pongan duros, pierden elasticidad. Y esto se vio por el uso de contraste, ¿sí? En pacientes con insuficiencia renal. Bueno, ya sea severa, aguda o crónica, no importa, pero existe esta entidad, que es una entidad relativamente nueva que apareció en la década de los 90 recién. ¿Mm? Toxicidad. Lo que podemos decir de toxicidad, esto ya es algo que hablamos, que va a depender mucho de la estabilidad del quelato, náuseas y vómitos, una inyección rápida, dependiendo de la osmolaridad del preparado, puede provocar dolor vascular, lesión endotelial, y siempre se pretende, ¿no? Que cualquier cosa que se inyecte en el cuerpo humano, ¿sí? Sea isosmolar con la sangre, que el valor de osmolaridad de la sangre son 300 miliosmoles por mililitro. Entonces, ¿sí? Esto es otra reacción también que si alguno se haya hecho una inyección de algo, o de contraste de tomografía, que suele ser un poquito más osmolar, la reacción es la siguiente: uno le pasa la inyección, el compuesto, y automáticamente uno siente calor. Calor, 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 calor y picazón. Y le pica el cuello, le pica la cabeza, le pica las partes pudentas, le pica todo el cuerpo, así como una reacción muy rápida y que luego se detiene. ¿Esto por qué? Porque aumenta la osmolaridad, esto quiere decir que hay más partículas disueltas, ¿sí? En un volumen determinado de sangre, el cuerpo reacciona a eso y las células lo que hacen es como que se contraen, digamos, se exprimen y liberan agua. ¿Sí? Entonces, una vez que se estabiliza, es el medio interno, ahí esa reacción se detiene. Entonces se intenta eso, que el gadolinio sea lo más isosmolar posible, no más de 300 miliosmoles por mililitro. Contraindicaciones.
de todo esto que vamos a ver acá, las contraindicaciones prácticamente no hay algo exclusivo, salvo anemia falciforme o cualquier hemoglobinopatía. En pacientes con estas patologías no se pueden inyectar contraste. Después, pacientes en periodo de lactancia, lo que se hace por lo general es que si la mamá tiene que hacer su inyección de gadolinio, a los 2 días ya no queda nada en el cuerpo. En el primer día después de la inyección, un 95% ya se eliminó. Entonces, saca leche en todo caso, ¿sí? A alimentar al bebé y después de transcurrido un día o 2 días, ya está, vuelve con la lactancia. Eh, Insuficiencia renal severa, trasplante hepático o renal, tampoco se hace, salvo que haya, por ejemplo, insuficiencia renal y después el paciente se vaya a dializar. Ahí sí, no hay problema, pero bueno, hay que ya tener como todo muy orquestado, ¿no? Contraindicación en la administración de contraste de riesgo alto en niños. Niños menores a 1 año, no le vamos a inyectar contraste, vamos a hacer todo lo posible para no inyectárselo. Y después siempre valorar riesgo, beneficio en cuanto a la tasa de filtración glomerular. Entonces, el paciente va a la sala, se tiene que hacer una inyección de gadolinio, primero, que esté en ayuno, de 2 a 6 horas. Segundo, conocer su función renal. Si no conoce función renal, no se larguen, no hagan la inyección. Y tercero, sepan de que no se puede inyectar gadolinio si no hay un médico que pueda sostenerlos después. Si hay una reacción alérgica o cualquier cosa que pase luego de eso. No se arriesguen, ese es mi consejo. Bueno, aquí terminó, ¿cierto? Sí. Y voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? ¿Algo de gadolinio? No, por mi parte no. Ok, Julio. Bueno, después en el campus le voy a subir lo que sería toda la parte de contraste y ahí van a encontrar también de los UPIs, un poco de ahí desarrollado ese tema. Así que bueno, recuerden eso también con el mecanismo de acción, disminuir los tiempos de relajación T1, T2. ¿En qué secuencia van a utilizar gadolinio? T1, ¿sí? Y difusión solamente para perfusión de cerebro. Pues el resto, todo T1. Una consulta nada más. ¿El gadolinio siempre lo tenemos que administrar nosotros o un médico? A ver, lo tiene que hacer. Nosotros como no tenemos esa competencia profesional, o sea, no podemos pinchar ni pasar medicación a un paciente. O sea, tiene que ser un médico o un enfermero. Pero bueno, es el mundo ideal, ¿no? También. Claro, a mí cuando hice la carrera de rayos, me explicaron cómo hacerlo, pero nada, Mm. no sé si tenemos que hacerlo nosotros o no, en realidad. No. O sea, como competencia profesional, no. Ahora, por una cuestión de voluntad, puede ser. Digamos, No deberíamos, pero lo hacemos. Claro, exactamente. No deberíamos, pero lo hacemos. Claro. Sí, eso también, bueno, o sea, cómo tenemos el servicio, ¿verdad? O sea, la idea siempre es que haya un médico y ese médico es el responsable de hacer la inyección. ¿Eh? Es más, en la carrera ni nos enseñan directamente. A mí, por ejemplo, no Mm. me enseñaron ni a colocar vías ni nada. No, claro, porque nosotros no podemos pinchar a la... Pues es un caos. Sí, pero a ver, yo cuando empecé a trabajar me pasó lo mismo. Tuve que enfrentarme a aprender a colocar una vía, primero hacer con la váter, que inyectar ahí con váter y al toque, sí, pasa que también está mal, pues la idea siempre, una vez que se hace, que se inyecta algo en el cuerpo, es tratar de dejar por lo menos una vía permeable, siempre. Entonces, empezar ya a utilizar catéter, por lo menos un Avocat, un 22 y ya dejarlo colocado para después, si el paciente es hipotensa, tener una vía permeable, por ejemplo, pero no, o sea, lo aprendimos ahí, estando. En la ¿Sí? práctica. Exactamente, pero como competencia profesional no la tenemos. Eso debería planteárselo, ¿no? Pero bueno, de acá a que pase eso, puede pasar mucho tiempo, ¿no? Así que, pero bueno, en general, Ariel, en un momento, perdón, sí, decime. que en un momento dijiste que se podía diluir. Sí, se diluye también. Sobre todo Sí. cuando se hacen inyecciones intraarticulares. ¿Mm? No para pasarlo en forma sistémica, ¿eh? ¿Qué porcentaje se diluye? Se hace de 10 mililitros de solución fisiológica y 2 mililitros de contraste. Ese sería el porcentaje que se utiliza. O sea, es muy poquito de contraste. Eso va por peso corporal también, ¿no? O iba así. Sí, a ver, más que todo va para la suficiente cantidad como para extender siempre en el caso una cápsula, por ejemplo, la cápsula, por ejemplo, del hombro, ¿sí?
Entonces, con más o menos entre 12 y 15 mililitros se distiende la cápsula. ¿Eh? Eso para observar, digamos, bueno, la resonancia de hombro, por ejemplo. ¿Mm? Profe, tengo una consulta. Sí, bueno, porque en cualquier momento se corta, pero bueno, a ver si seguimos, dale, a ver. Bueno, a ver Si si no, llego. después para después. Bien. Bueno, yo en mi caso tengo que inyectar el contraste y estoy haciendo abdomen y tratando de tener la fase arterial portal y tardía. Sí, La pregunta es si la inyección hay que hacerla en bolo, sabiendo que no lo tenemos que hacer, ¿no? Pero, sí, pero en el no sí. monoilético